A ver, buenas tardes, jóvenes estudiantes. El siguiente video lo vamos a tratar de explicar de una manera compleja, de una manera sencilla para que puedan entender. Lo siguiente que vamos a ver es el texto expositivo. Como todos sabemos, el texto expositivo, su finalidad es sobre todo mostrar cada una de estas acepciones que veremos a continuación. Trataremos de demostrar, de detallar lo que nosotros conoceremos como el texto expositivo. En una definición, nosotros podemos ver que es un texto expositivo el que presenta de forma objetiva hechos, ideas y conceptos. Su finalidad es informar de temas de interés general para todo público, es decir, que nosotros de manera global, de manera general, vamos a poder argumentar o vamos a poder comentar, podemos ver, evidenciar un tema en común. Las características del texto expositivo. Nosotros vemos que los textos tienen claridad, tienen precisión, son objetivos u objetividad, son de manera ordenada o cumplen un determinado orden. A estos, empleo de recursos como las comparaciones, definiciones, enumeraciones y ejemplos. En cada uno de ellos existe todo este tipo de recursos. Cuando nosotros estamos hablando de claridad, estamos hablando que sea conciso. ¿A qué me refiero con conciso? Que no haya ambigüedad en sus textos, es decir, que siempre se esté enfocando a un determinado tema o a un determinado criterio. La precisión, cuando nosotros estamos hablando en cambio de precisión, es decir, que éste se centre en un solo punto y tenga un solo eje temático. Cuando nosotros estamos hablando de objetividad, es que siempre vaya en una sola dirección, ¿sí? El orden, como nosotros conocemos, es que lo vaya de manera secuencial, que todo tenga un orden, que todo tenga un estricto y detenido o detenida secuencia para nosotros poder entenderlo, ¿sí? Estructura del texto expositivo. La estructura formal, diríamos, o la estructura que más se puede desarrollar o la que nosotros podemos verlo de manera simple es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Cada una de estos nosotros veremos como una estructura simple y sencilla que puede tener un texto expositivo. Obviamente nosotros más adelante veremos un poquito más detallado y nosotros veremos otros tipos de estructuras que puede llegar a tener un texto expositivo. Pero en este caso nosotros vamos a ver acerca de la introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, la explicación acerca de cómo será tratado el tema plantea los objetivos, es decir, para qué, cómo, cuál, por qué necesito esto, ¿sí? El desarrollo, parte más importante del texto, consiste en la exposición clara y ordenada de la información. Es decir, que de la pregunta que nos hicimos en la introducción, en el desarrollo nosotros la complementamos. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros la desarrollamos, es decir, la vamos sustentando, la vamos fomentando, aclarando, etcétera, ¿sí? Y en la conclusión, lo que nosotros vemos aquí es que sintetiza la información. Que quiere decir sintetiza es que de algo macro lo hacemos algo micro, sin perder nuestro eje temático, es decir, que lo reducimos en algo más conciso, más resumido, para nosotros poder tener una idea más general, más amplia. Su finalidad es resumir los aspectos fundamentales del tema expuesto. Tipos de texto expositivo según su receptor. A que nosotros llamamos su receptor es quien recibe el mensaje. ¿Listo? En este caso, nosotros vamos a ver los divulgativos y los especializados. Cuando nosotros estamos hablando de divulgativos, son aquellos tipos de texto que informan sobre un tema de interés, van dirigidos a un amplio sector de público, es decir, que nosotros vamos a ver que los textos divulgativos son de manera general,
no tienen un grupo en específico en quien enfocarse, sino que van siendo expuestos de manera general amplia. Como dice acá, pues no exigen un conocimiento previo sobre el tema de la exposición. En estos tipos viene a ser, por ejemplo, los periodísticos, los apuntes que cada uno de nosotros tenemos, libros de texto, enciclopedias, conferencias, folletos, etc. B. Por su otra parte tenemos los especializados. ¿A qué nos referimos con especializados? Estos textos, en cambio, siempre van a tener un eje temático y qué es lo que nosotros vamos a tener que recabar o dirigirnos es que tenemos que tener una o un conocimiento previo para esto, como dice acá. Estos textos tienen un grado de dificultad alto, pues exigen conocimientos previos amplios sobre el tema en cuestión, informes doctorales, magistrales, leyes, artículos de investigación científica, monografías, etc. Como nosotros podemos darnos cuenta en los ejemplos, ¿sí? Cada uno de estos necesariamente nosotros necesitamos tener un conocimiento previo, ¿sí? Saber de qué se trata para nosotros poder abarcar, poder refutar, poder argumentar cierto criterio. ¿Listo? Sugerencias para comprender textos expositivos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos tener en cuenta para esto? Leer globalmente el texto, leer cada párrafo y poner títulos, repasar los títulos, detectar la organización interna del texto, construir un esquema, construir el significado y luego resumirlo, hacerse preguntas sobre el texto y subrayar los datos más importantes. De todos estos, nosotros podemos escoger alguno para cuál nosotros podamos ser más sintéticos, es decir, para cuál nosotros podamos ser más objetivos o mejores. Podría ser construir un esquema, que a muchos nos resulta, o construir un significado y luego resumirlo. De igual manera, leer globalmente el texto nos ayudará sobre todo a darnos una primera idea sobre qué es lo que nosotros estamos leyendo para luego poder bifurcarlo, es decir, detallarlo. Tenemos en este contexto también algunos ejemplos que hemos podido resaltar. Siempre debe considerar que, esto en lo siguiente, el texto expositivo tiene por finalidad informar acerca de un tema de interés. En este tipo de texto predomina la función representativa o referencial del lenguaje. La información será tratada de manera objetiva, es decir, que no haya ambigüedad, ¿sí? Que no haya ambigüedad en sus textos, que todo esté de manera clara y concisa. Es necesario considerar el tipo de receptor, de este modo podrá elegir el lenguaje acorde a la audiencia o al lector, ¿sí? El tipo de lenguaje será determinante. ¿Por qué determinante? Porque aquí nosotros sabremos a qué audiencia o a qué receptor o a quién está dirigido para que nos puedan entender de mejor manera, ¿sí? Así nosotros tenemos el texto expositivo. Queridos estudiantes, he hecho una presentación en el cual a continuación los dejaré para la siguiente tarea. En un mensaje por interno les iré detallando de mejor manera y en un archivo de Word les dejaré las demás cositas que necesito. Un gusto saludarlos, espero estén muy bien, cuídense y nos veremos pronto.